Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Qué bueno ver a un grupo tan numeroso de personas aquí un miércoles en la noche para estudiar la palabra del Señor. Como se anunció, vamos a estudiar en nuestro tema de hoy algunos detalles sobre tal vez la profecía más difícil de la Sagrada Escritura, Daniel, el capítulo 11. Quiero decirles que una de las frustraciones que yo tengo es tratar de competir con la televisión. Saben que nos hemos vuelto muy superficiales en nuestra forma de pensar. En gran medida ya no podemos pensar lógicamente ni podemos en realidad concentrarnos sobre el estudio de la palabra de Dios, al menos que haya algo emocionante, algo espectacular. Lo que vamos a estudiar esta noche es complejo, pero creo que van a darse cuenta que es de grandísima importancia para estos últimos días. Así que vamos a tomar unos minutos para pensar y razonar de una forma calmada, serena. Procuremos concentrarnos sobre lo que vamos a estudiar. Sin embargo, antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la compañía de Dios. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Padre, necesitamos para comprender esta profecía sabiduría divina, pues la sabiduría humana no puede alcanzar a abarcar las grandes cosas de tu santa palabra. Así que pedimos que te manifiestes en este lugar por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al examinar los escritos del espíritu de profecía, es decir, los escritos de Ellen White, encontramos que ella solamente tiene 3 referencias al capítulo 11 de Daniel. Y ustedes se van a dar cuenta por qué estoy comenzando de esta forma mi presentación. Porque vamos a compaginar la escritura con estos comentarios del espíritu de profecía. Uno de esos comentarios que ella tiene sobre Daniel 11 es un comentario muy general. Un segundo comentario que ella tiene es un poquito más específico. Y el tercer comentario que ella tiene, y recuerden que ella escribió más de 100,000 páginas, y solamente hace 3 referencias primarias a Daniel capítulo 11. La tercera referencia es bien específica, y allí ella cita versículos del capítulo 11 de Daniel. En efecto, ella cita los versículos 30 hasta el versículo 36 del capítulo 11. Solo una vez en todos sus escritos ella cita algún versículo de Daniel 11. En una cita ella menciona o pone allí en esa cita los versículos 30 hasta el versículo 36. Vale decir que ella nunca menciona los versículos controversiales, que son los versículos 40 al 45. No solo ella no cita estos versículos, sino que no usa ni siquiera el lenguaje de estos versículos. Es decir, la terminología de estos versículos 40 al 45 del capítulo 11, ella no lo usa en ninguna parte de sus escritos. No solo no cita los versículos, sino que no usa la terminología ni el lenguaje. Y esto ha llevado a muchas personas a pensar que ella no tuvo nada que comentar sobre Daniel 11, 40 al 45. Yo quiero en esta noche disipar esa idea. Tuvo mucho que decir de Daniel 11. Aunque los versículos 40 al 45 nunca los cita, nunca usa la terminología del lenguaje, tiene mucho que decir en cuanto a estos versículos. Ahora, quisiera para comenzar leer estas 3 citas que encontramos en los escritos de esta comentarista bíblica.
La primera cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, un libro que ella escribió a los pastores, página 112. Y aquí, como menciono, es una referencia bien indirecta. Dice allí, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que recibió en las riberas del Ulai, ese es Daniel 8, recibió Daniel 8 al lado del río Ulai, y el Hidekel, la visión de Daniel 11 la recibió al lado del Hidekel. Los grandes ríos de Sinar están ahora en el proceso de cumplirse. Y pronto todos los eventos predichos se habrán cumplido. Ahora fíjense que ni siquiera menciona Daniel 11. Sencillamente menciona que las visiones que recibió al lado del Ulai, que es Daniel 8, y la visión que recibió al lado del Hidekel, que es Daniel 11, están en el proceso de cumplirse. Y pronto todos los eventos que se mencionan allí se habrán terminado de cumplir. Ahora, la segunda cita es un poquito más específica. Se encuentra en un tomo que se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 9, la página 14. Busqué esta cita en español y no la pude conseguir, así que la traduje. En el libro Testimonies for the Church, tomo 9, página 14, dice ella esto. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Entonces, ¿en qué parte de Daniel 11 estaríamos nosotros hoy? Si la profecía de Daniel 11 casi se ha cumplido por completo, significa que la mayor parte del capítulo se ha cumplido y estamos ¿a dónde? Estamos en los últimos versículos de Daniel 11. Sigue diciendo, pronto las escenas de angustia que se describen en las profecías ocurrirán. Ahora, en esta cita menciona específicamente Daniel 11. Dice que está, en la primera cita dice que Daniel 11 está en el proceso de cumplirse. Aquí un poco más específico, porque dice que la mayor parte de Daniel 11 ya se ha cumplido. Es decir, estamos en las escenas finales de Daniel, el capítulo 11. Ahora, la tercera cita es bien específica. Es la única cita, como les mencioné, a donde ella cita versículos de Daniel 11. Ella cita los versículos 30 al 36. Y quiero leer esa cita. Se encuentra, lamentablemente, está en una fuente que no se encuentra en español, no se encuentra traducido, pero yo traduje esta cita. Se encuentra en un tomo que se llama Manuscript Releases, tomo 13, en la página 394. Son materiales de la hermana White que no se habían publicado antes. Se sacaron más o menos unos 20 tomos con todo ese material que antes no había sido publicado. Por eso se llama Manuscript Releases, tomo 13, página 394. Fíjense lo que dice. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Hasta ahí es parecido a la cita del tomo 9 de los Testimonios. Pero ahora sigue diciendo, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Pregunta, ¿hay una porción de Daniel 11 que se cumplió ya? Sí. Dice, una vez más, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía, no dice que la profecía se va a volver a repetir, dice mucha de la historia que cumplió la profecía se va a repetir. Y luego note lo que sigue diciendo en el versículo, esta cita. Después de decir mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá, ella dice esto:
En el versículo 30, ahora va a decir cuál parte se va a repetir de nuevo, cuál parte de la historia de Daniel 11 se va a repetir de nuevo. Dice, en el versículo 30, se habla de un poder que se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y luego, no voy a citar los versículos, luego ella continúa citando los versículos 31 al 36. Es decir, el que leía es el versículo 30 y luego ella cita versículo 31 al 36 y entonces dice esto. Escenas semejantes a las que se describen en estas palabras ocurrirán. Yo pregunto entonces, ¿qué porción de Daniel 11, según esta autora, se va a repetir de nuevo? ¿O qué eventos históricos, en cuáles versículos se van a volver a repetir? Son los eventos que se describen ¿dónde? En los versículos 30 hasta el versículo ¿qué? Hasta el versículo 36. Y quiero recalcar nuevamente que ella no dice que la profecía se va a cumplir dos veces. Dice que mucha de la historia que se realizó en cumplimiento de esta profecía se va a repetir. No es la profecía, es la historia que cumplió la profecía la que se va a volver a repetir. Es decir, las escenas que describen los versículos 30 al 36 van a ocurrir de nuevo en la historia. Ahora, para entender lo que ella está tratando de decir, necesitamos regresar un momento para repasar la secuencia de reinos que encontramos en Daniel 7 y Daniel 8. Y esto lo voy a hacer rápido, no voy a buscar los versículos, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos estudiado estas profecías. En Daniel 7 tenemos un león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos un dragón o una bestia terrible que representa ¿qué reino? Roma. Y luego a ese dragón le salen 10 cuernos. ¿Qué representan los 10 cuernos? Representan los 10 reinos en los cuales se dividió el imperio romano. Y luego entonces sale un cuerno ¿qué? Un cuerno pequeño que gobierna ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años. Ahora, ¿qué representan los 10 reinos? O los 10 cuernos, 10 reinos de Roma. ¿Y qué representa el cuerno pequeño? El cuerno pequeño representa la iglesia romana desde el tiempo cuando cayó el imperio romano y se fragmentó en 10 reinos y 1260 años más adelante, en 1798, cuando recibió una herida mortal. Es decir, tenemos cierta secuencia de reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Esa es la secuencia de reinos. Ahora necesito ir a Daniel 8, porque Daniel 8 sigue la misma secuencia, pero hay una excepción. En Daniel 8 no empieza con Babilonia, sino que empieza con ¿cuál reino? Empieza con Medo-Persia. ¿Recuerdan un carnero? ¿Cuántos cuernos tiene el carnero? 2. Uno es más alto que el otro y dice que este carnero representa ¿qué reino? Daniel 8 lo dice, versículo 20. Dice, el carnero representa el reino de Medo-Persia. Muy bien. Y luego después se levanta un macho cabrío que viene y ataca al carnero. ¿Y qué representa ese macho cabrío que tiene un cuerno notable entre sus ojos? Representa Grecia. ¿Y qué representa el cuerno notable? A su primer rey, Alejandro Magno. Y luego ese cuerno es quebrado, que significa que cae Alejandro Magno, y luego salen ¿cuántos cuernos? Salen cuatro cuernos, y en medio de esos 4 cuernos sale un cuerno ¿qué? Un cuerno pequeño. Ahora, claramente en Daniel 8 dice que el carnero representa a Medo-Persia. No cabe duda que el macho cabrío representa a Grecia. Su primer rey es Alejandro Magno. Los 4 cuernos que salen cuando ese cuerno grande es quebrado representan los 4 reinos en que se fragmentó el reino griego. Y luego entonces encontramos el cuerno pequeño,
que si ustedes estudian con cuidado Daniel 8, van a encontrar que el cuerno pequeño tiene dos etapas. En primer lugar, el cuerno pequeño se extiende horizontalmente, porque conquista al norte, a la tierra deseable y al sur. Es decir, se extiende geográficamente. Pero luego dice que ese cuerno pequeño se mete con el reino de Dios y pisotea el santuario de Dios. Es decir, al principio es un cuerno político, pero luego se convierte en un poder religioso. Dos Romas. Roma política y Roma ¿qué? Y Roma religiosa. Es decir, tenemos la misma secuencia. Tenemos, en Daniel 7 empieza con Babilonia, ya. Daniel 8 empieza con Medo-Persia. Medo-Persia, Grecia, Roma política, luego Roma papal o Roma religiosa. Ahora, con este trasfondo podemos entender un poco mejor la secuencia de Daniel 11. Vayan conmigo a Daniel 11 y vamos a leer empezando en el versículo 2. Lógicamente no podemos estudiar todos los detalles de este capítulo porque nos tomaría demasiado tiempo. Lo que quiero es que vean la secuencia de reinos. Daniel 11 y el versículo 2. Fíjense con qué reino comienza Daniel 11. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes ¿en qué? En Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino ¿de qué? De Grecia. ¿Con qué empieza Daniel 11? Con Persia. ¿Empezó Daniel 8 con Persia? Claro que sí. Ahora, note lo que dice el versículo 3. Acaba de mencionar el reino de Grecia y dice en el versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese es el cuerno notable en Daniel 8. Pero cuando se haya levantado, su reino será ¿qué? ¿Qué pasó con el cuerno en Daniel 8? Fue quebrado. ¿Y repartido hacia qué cosa? Los 4 vientos. ¿Cuántos cuernos salieron en Daniel 8 después que el cuerno notable fue quebrado? 4, exactamente. Dice, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Es decir, su reino no fue a ninguno que descendió de él. Históricamente eso es cierto. Así que en Daniel 11 empezamos en primero con Persia, luego continuamos con ¿quién? Grecia, el cuerno notable que es quebrado, 4 reinos que se levantan de allí. Y entonces quiero que noten cuál es el siguiente poder. Daniel 11 y el versículo 22, estamos saltando algunos versículos porque solo quiero que capten la secuencia de reinos. Daniel 11 y el versículo 22. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ahora esa palabra destruidos mejor se traduce quebrantados. Es decir, ¿quién iba a ser quebrantado? El príncipe ¿de qué? El príncipe del pacto. Ahora yo pregunto, históricamente, ¿quién fue el que quebrantó al príncipe del pacto? ¿Qué imperio quebrantó al príncipe del pacto? ¿Fue quebrantado por quién? Por Roma. ¿Cuál Roma? ¿La Roma papal o la Roma pagana? La Roma pagana. Ahora yo pregunto, si Daniel 11 está siguiendo la misma secuencia de Daniel 8, ¿cuál esperaríamos que sería el siguiente reino? Tiene que ser Roma religiosa, ¿sí o no? Porque hemos visto Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, 10 reinos, cuerno pequeño. Hemos visto en Daniel 8 que comienza con Persia, luego Grecia, el cuerno notable, los 4 cuernos, luego entonces viene Roma en su fase política, luego entonces viene Roma en su fase religiosa. Daniel 11 tenemos lo mismo, tenemos a Persia, tenemos luego a Grecia, tenemos el rey notable, tenemos los 4 cuernos y luego entonces el poder que quebranta al príncipe del pacto, que fue Roma pagana. Es decir, el siguiente reino tiene que ser, ¿cuál Roma? Tiene que ser Roma papal, la Roma religiosa. Ahora vamos a Daniel 11 y vamos a leer aquí algunos versículos para que ustedes vean qué poder se describe aquí.
el capítulo 11 y el versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas, es decir, de parte de este poder que representa a Roma papal, que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Yo pregunto, ¿es eso lo que hizo el cuerno pequeño en Daniel 8? Pisoteó el santuario, quitó el continuo, puso la abominación asoladora. Léanlo en Daniel 8. Fue lo que el cuerno pequeño hizo en su fase religiosa. Es decir, esto es paralelo al periodo del cuerno pequeño en su fase religiosa. Versículo 32. Lástima, no tenemos tiempo de estudiar todo esto, porque cada detalle vale la pena estudiarlo. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Habrá un remanente fiel? Claro que sí. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán. ¿Quiénes van a caer? Los sabios del pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo van a caer? Dice, a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. 4 métodos en que iban a caer los fieles de Dios. Y saben que si ustedes miran la Edad Media, van a encontrar que estos 4 métodos eran los que eran usados por la iglesia, empleando al Estado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia nominal de aquella época. ¿Han oído de que los mártires eran puestos en una estaca y quemados en la hoguera? ¿Han oído de que eran encarcelados, iban en cautividad? Y los valdenses, por ejemplo, dice la historia que los despojaron de sus propiedades, les quitaron sus propiedades. Es exactamente lo que se describe aquí. Versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y ahora viene el versículo 36, que es vital. Habla del apogeo de este poder. Dice, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño habló grandes palabras contra Dios? ¿El cuerno pequeño persiguió a los santos de Dios? ¿Sí o no? ¿Y prosperó, según Daniel 7 y 8? Claro que sí, es el mismo poder aquí. Dice, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, es decir, los padres son los apóstoles, los fundadores de la iglesia. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, se va a proclamar Dios en la tierra, este personaje. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, es decir, el Dios de la fuerza, el Dios del Estado, usando el poder civil. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En la misma descripción del traje de la grande ramera de Apocalipsis, el capítulo 17. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Todo este pasaje, los versículos 30 al 39, están describiendo el período del cuerno pequeño de Daniel 7 y el cuerno pequeño de Daniel 8 en su fase religiosa, el período de los 1260 años de supremacía de la iglesia romana. Ahora, ¿está clara la secuencia? ¿Entiende la secuencia? Persia, Grecia, Roma en su fase pagana, luego Roma en su fase ¿qué? En su fase papal. Pero yo pregunto, según las profecías, ¿cuántas etapas de dominio tiene el cuerno pequeño o la bestia, o en este caso el rey del norte? ¿Cuántas etapas de dominio tiene?
A ver, díganme ustedes. Tiene dos. ¿Cuál es la primera? ¿Gobernó por cuánto tiempo? 1260 años. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando cayó, después de los 1260 años, en 1798, terminado, ya no se levanta más nunca. ¿O se va a volver a levantar? ¡Oh, se va a volver a levantar! Porque Apocalipsis 13 dice que la bestia que gobernó 42 meses, que es lo mismo que los 1260 días, iba a recibir una herida, ¿qué? Mortal. Y por un tiempo iba a estar fuera de comisión. Y luego su herida de muerte se iba a ¿qué? Sanar, y nuevamente iba a gobernar ¿qué cosa? El mundo. Ahora podemos entender por qué Ellen G. White dijo que escenas semejantes a las del pasado se iban a repetir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el mismo poder que dominó en el pasado, que recibió una herida mortal, que ha estado herido a este sistema, porque no puede usar el poder civil como lo hacía en la Edad Media, ese poder se le va a sanar la herida y luego va a repetir lo que hacía ¿cuándo? Lo que hacía durante los 1260 años. Por eso es que la autora que leímos dice, nuevamente, leo esta cita, dice, escenas semejantes a las que se describen en este versículo o en estas palabras ocurrirán de nuevo. Y luego entonces llegamos al versículo 40. Ahora yo quiero decirles cómo se relaciona el versículo 40 con los versículos 31 al 39. En el versículo 40 habla del rey del sur que se acornea contra el rey del norte. Es decir, el rey del sur ataca al rey del norte en el tiempo del fin. Pero luego dice que el rey del norte levanta contra el rey del sur, ¿qué cosa? Tempestad. Y se lanza contra él. Y si siguen leyendo hasta el versículo 45, se van a dar cuenta que el rey del norte, que dominó durante los 1260 años, versículo 31 al 39, y que recibió una herida mortal por parte del rey del sur en 1798, cuando el rey del sur se acorneó contra él, ese poder dice que va a conquistar al rey del sur y nuevamente va a llegar a tener un dominio mundial, un dominio global. Ahora, es interesante, como les mencioné, notar que Ellen G. White no cita ni un solo versículo de los versículos 40 al 45. O sea, cita hasta el versículo 36, nos ubica. Dice, este es el periodo cuando este poder ejerció su dominio. Pero en cuanto al tiempo cuando se le sana la herida, por lo menos no usa el lenguaje de Daniel 11 y empezando en el versículo 40. Y la gente dice, por lo tanto ella no tuvo nada que decir en cuanto a estos versículos. Ahora, yo quiero decirles que ella tuvo mucho que decir en cuanto a estos versículos. Y se lo voy a demostrar, pero la forma en que lo vamos a hacer es, en vez de estudiar desde el versículo 40 hasta el versículo 45, lo que vamos a hacer es empezar en Daniel 12 y el versículo 2 y trabajar hacia atrás. En vez de ir hacia adelante del 40 a Daniel 12.2, vamos a empezar en Daniel 12.2 y vamos a trabajar deductivamente, vamos a regresar hacia el versículo 40. ¿Entiende lo que vamos a hacer? Ahora, ustedes dicen, ¿por qué va a hacer esto, Pastor Bor? Le voy a explicar. Porque Ellen G. White, aunque no cita los versículos 40 al 45, varias veces cita Daniel 12 y el versículo 1. Es decir, ella varias veces menciona Daniel 12.1. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante eso? Noten cómo comienza Daniel 12 y el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La pregunta es, ¿en cuál tiempo se levantará Miguel? ¿A dónde buscaríamos el tiempo que se menciona aquí en el versículo 1? En aquel tiempo se levantará Miguel. Eso nos manda a regresar ¿a dónde? Al capítulo 11. En aquel tiempo se levantará Miguel.
Así que si podemos saber a dónde Elena G. de White cita, porque cita también Daniel 12:2, si podemos saber dónde ella cita Daniel 12:2 y Daniel 12:1, entonces lo que viene antes de la cita de Daniel 12:1 debe ser el comentario sobre los versículos 40 al 45. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Ahora vamos a mirarlo. Tengo en mi mano este librito que se llama El conflicto de los siglos. Está bien usado. Y a propósito traje un ejemplar bien feo para que lo pongan en cámara, porque así debe estar el conflicto de los siglos de ustedes. No debe estar en papel celofán. Debe estar bien usado. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes es extraordinario, porque va a mostrarles que Elena G. de White tenía más que sabiduría humana. Es increíble cómo ella compagina perfectamente con la profecía de Daniel 11 sin usar el lenguaje. Yo creo que ella misma tal vez ni sabía lo que estaba haciendo. Ahora escuchen bien, les voy a dar las páginas. En la página 695, y no voy a leer todas las citas, pero en la página 695 del conflicto de los siglos, ella cita Daniel 12 y el versículo 2. Ahora, ¿qué es lo que dice Daniel 12 y el versículo 2? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En la página 695 del conflicto de los siglos, ella cita ese versículo. Ahora queremos trabajar un poquito más hacia atrás. ¿Saben ustedes cómo se llama el capítulo a donde ella cita ese versículo de Daniel 12 y el versículo 2? El título de ese capítulo es La liberación del pueblo de Dios. ¿Por qué es importante? Dicen ustedes. Vamos a Daniel, el capítulo 12, y fíjense algo interesante. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Lo primero que quiero que noten. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Se va a levantar Miguel, el que está a favor de su pueblo. Segundo, ¿y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Número 2. Número 3, pero en aquel tiempo de angustia, tu pueblo será ¿qué? Libertado. Todos los que se hallaran escritos en el libro. Y luego número 4, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. 4 cosas. Se levanta Miguel, viene un tiempo de angustia, es libertado el pueblo de Dios. ¿Y qué? Y viene la resurrección especial. Ahora estamos trabajando no hacia adelante, sino hacia atrás. Vimos en la 695 que cita Daniel 12:2. Ahora, el título de ese capítulo, que comienza en la página 693, es la liberación del pueblo de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque es la última frase del versículo 1 del capítulo 12. En aquel tiempo será ¿qué? En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Ven lo que estamos haciendo? Daniel 12:2. Luego la última parte de Daniel 12:1 está en la página 693. El título, la liberación del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué viene inmediatamente antes de la última parte del versículo 1 de Daniel 12? Dice, ¿habrá tiempo de qué? Tiempo de angustia. Y antes del tiempo de angustia, ¿qué dice? ¿Se levantará qué? Se levantará Miguel. Así que vamos a trabajar un poquito más hacia atrás del capítulo de la liberación del pueblo de Dios. Si vamos al capítulo anterior, a la liberación del pueblo de Dios, a que no adivinan cómo se titula ese capítulo. ¿Y eso por qué? El tiempo de angustia. ¿Y saben con qué versículo comienza Elena G. de White el capítulo sobre el tiempo de angustia? Con Daniel 12 y el versículo 1. ¿Ven lo que estamos haciendo? ¿Sí entienden? Yo les dije que teníamos que pensar esta noche. Tenemos que usar lógica, tenemos que mirar la estructura. Página 695, Daniel 12:2. Página 693, el pueblo de Dios es libertado. En la página, escuchen bien, en la página 671, yendo hacia atrás, está el capítulo que se titula El tiempo de angustia.
Y el capítulo comienza diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual no hubo desde que existió nación. ¿Qué está pasando con el linaje de White? ¿Tiene algo que decir sobre Daniel 12:2? Oh, sí. ¿Tiene algo que decir sobre Daniel 12:1? Lógico que sí. Ahora yo les pregunto, ¿a dónde esperarían ustedes conseguir los comentarios del linaje de White sobre Daniel 11 y el versículo 40 al 45? A ver, díganme ustedes, ¿a dónde esperarían encontrar los comentarios de ella sobre los capítulos anteriores o los versículos anteriores? ¿Tiene que ser antes de qué página? Tiene que ser antes de la página ¿qué? 671. ¿Sí están viendo lo que estamos haciendo o no? Como ella no tiene nada, no usa el lenguaje, ni cita los versículos 40 al 45, entonces nosotros tenemos que empezar con el versículo que sí cita. 12:2. Y luego la última parte del 12:1. Y luego la primera parte del 12:1. 695, 693, 671. Y esperaríamos que los comentarios de ella sobre el capítulo 11 estén en los capítulos anteriores al capítulo sobre el tiempo de angustia. Ahora quiero que vayamos a Daniel 11, no vamos a estudiar todo yendo hacia atrás, porque yo les digo que si hiciéramos esto, terminaríamos en el conflicto de los siglos, en el capítulo que se titula La Biblia y la Revolución Francesa. Pero claro, no podemos estudiar todos esos capítulos. Nada más quiero lanzarles la idea de cómo estudiar esta profecía. Ahora, noten lo que dice Daniel 11 y el versículo 44. Cuando el rey del norte está en su apogeo, cuando se le ha sanado la herida a la iglesia romana y está dominando el mundo, según la Biblia, dice que algo va a pasar. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Otras versiones dicen que nuevas del oriente y del norte lo espantarán. ¿Y qué va a ser como resultado de esas nuevas que vienen del norte y del oriente? Dice, ¿y qué? Y saldrá con gran ira para destruir y matar ¿a qué? A muchos. ¿Captan lo que dice el versículo? Hay ciertas noticias que vienen del norte y del oriente que espantan al rey del norte, y la reacción de él es salir ¿a qué? Salir a matar y destruir. ¿A quiénes? ¿A todo el mundo? En Daniel es el pueblo de Dios. A usted dice, ¿qué es eso de nuevas del oriente y del norte? Bueno, vamos a Apocalipsis el capítulo 7 y fíjense algo muy interesante. Fíjense lo que viene del oriente según el libro de Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Qué punto del compás es ese? Del oriente, muy bien. Y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que viene del oriente aquí? El ángel que trae ¿qué? El sello de Dios. Es decir, es el mensaje del sellamiento. ¿Y qué es el sello de Dios? El sello de Dios, no lo hemos estudiado esta semana, pero el sello de Dios es el sábado. El sello en la ley de Dios es el santo sábado. Ahí se encuentra el nombre de Dios, su territorio y el oficio. El único mandamiento que tiene las características de un sello. Es decir, este mensaje que viene del oriente es el mensaje del ¿qué? Del sellamiento. Bueno, ¿y las noticias que vienen del norte qué? Ahora, nosotros generalmente pensamos en los puntos del compás. ¿Dónde queda el norte aquí? Que estoy un poquito desubicado. ¿Hacia allá? Ok, nosotros generalmente pensamos norte hacia adelante, sur hacia atrás, oriente a la derecha y occidente a la izquierda. Pero técnicamente hablando, el norte es arriba y el sur es abajo. El oriente es la mano derecha y el occidente es la mano izquierda.
Yo pregunto, ¿a dónde tiene Dios su trono? En el cielo. Pero específicamente, ¿en qué punto del compás según la Biblia? Cuando Lucifer quiso ocupar el trono de Dios, dice que quiso ocupar el trono de Dios a los lados ¿de qué? A los lados del norte. ¿Y Dios vive dónde? Ya hemos visto, vive en el cielo. Ahora noten Apocalipsis el capítulo 18. Apocalipsis el capítulo 18 va a hablar de la caída de este sistema religioso apóstata. Dice en Apocalipsis 18 y el versículo 1: después de esto vi a otro ángel descender ¿de dónde? ¿Qué dirección del compás es eso? Del norte, muy bien. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pregunto, ¿son nuevas que vienen del norte, sí o no? ¿Sí? ¿El sello viene del oriente? Claro que sí. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, que dicho sea de paso, el mismo rey del norte de Daniel, el capítulo 11. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, este sistema religioso ha caído porque impone la marca de la bestia, mientras que Dios, ¿qué es lo que da? Su sello. Versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora escuchen, esto es lo que especialmente espanta este sistema, no solamente porque se está predicando que el sistema ha caído, sino que se está llamando a los que están en el sistema a salir. Dice en el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Yo pregunto entonces, ¿cuáles son las nuevas que vienen del oriente y del norte que espantan a este rey del norte humano que quiere usurpar el lugar de Dios? Es el mensaje de ¿qué? Del sellamiento, y el mensaje de que Babilonia ha caído, y la invitación de que los fieles de Dios salgan de ese sistema apóstata. Ahora, volviendo otra vez al espíritu de profecía, a que no adivinan cómo se llama el capítulo antes del capítulo que dice tiempo de angustia. ¿Sabe cómo se titula? El mensaje final de Dios. ¿Y saben con qué pasaje comienza Elena G. de White ese capítulo? En la página 661. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cita Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 4. ¿Y saben qué más dice en ese capítulo? Dice en primer lugar que los poderes del mundo unidos, el protestantismo apóstata, con la iglesia romana y con los reyes de la tierra, están imponiendo por ley la observancia del primer día de la semana. Mientras que el pueblo de Dios, dice allí, con rostros iluminados, está yendo y proclamando que Babilonia ha caído y que la gente debe recibir el sello de Dios, debe guardar el sábado como señal de su lealtad a Dios. Y dice ella allí que como resultado del mensaje que proclama el pueblo de Dios, para usar una buena expresión puertorriqueña, los poderes religiosos del mundo se van a enfogonar contra el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿es lo mismo que encontramos en el versículo 44? Claro que sí. Solo que ella no está usando el lenguaje, pero sí está describiendo los eventos sin usar el lenguaje. En un momento le voy a explicar por qué no usó los versículos ni usó la terminología. Hay una razón especial por la cual no lo hizo. ¿Están entendiendo lo que estamos haciendo? Página 695, Daniel 12:2. Página 693, la última frase de Daniel 12:1. Tu pueblo será libertado. Página 671, se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia. Página 661, el mensaje que viene del norte, del cielo, de que la gente salga de Babilonia, y el mensaje del sábado, del sellamiento,
de recibir el sello del Dios vivo y la ira que tendrá el mundo religioso contra aquellos que reciban el sello de Dios. Ahora yo quiero preguntar, ¿a dónde esperarían ustedes conseguir lo que Elena G. de White tiene que decir sobre los versículos antes del versículo 43? O antes del versículo 44. ¿Dónde esperarían conseguir los comentarios de ella? ¿Antes de qué página? Antes de la página 661. Y si tuviese tiempo, que no lo tengo, iríamos hacia atrás en el conflicto de los siglos y veríamos que Elena G. de White, en su orden cronológico exacto, describe los eventos que se encuentran en los versículos 40, 41, 42 y 43. La única razón por la cual nosotros nos hemos movido de adelante hacia atrás es porque no podemos empezar en el versículo 40 porque Elena G. de White no tiene referencia a ese versículo. Ni el 41, ni el 42, ni el 43, ni el 44, ni el 45. Pero sí tiene Daniel 12:1. Entonces uno, si cita Daniel 12:1 y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Entonces, aquel tiempo son los versículos anteriores y trabajamos hacia atrás. Y descubrimos que ella está siguiendo el mismo orden que encontramos en Daniel capítulo 11 sin emplear la terminología. Así que si ustedes quieren saber lo que significa la profecía de Daniel 11, lo único que tienen que hacer es empezar leyendo el conflicto de los siglos en el capítulo que se titula La Biblia y la Revolución Francesa, que es cuando el rey del sur, Francia, el ateísmo, se levantó contra Roma papal, llevó cautivo al papa y le quitó su poder civil, del cual no se ha recuperado todavía. Y luego siguen leyendo los capítulos y van a encontrar cómo ella describe que poco a poco este poder va a recuperar otra vez su trono. Y se va a unir con los protestantes, que es la tierra gloriosa que se menciona en Daniel 11, 42 y 43. Ojalá tuviera tiempo de hablar de la tierra gloriosa, que representa el protestantismo, especialmente como se encuentra en los Estados Unidos. Y dice que se van a unir con los poderes civiles del mundo, como pasó durante la Edad Media. Y su herida mortal se va a sanar y nuevamente va a recuperar el poderío en el trono del mundo. Yo pregunto, ¿cuadra eso con el panorama que presentan las profecías? Recibió una herida mortal en el tiempo del fin. Por un tiempo estuvo inactiva, pero luego su herida de muerte, que fue ¿qué? Sanada. Y se maravilló los Estados Unidos en pos de la bestia. No, Estados Unidos también, pero en realidad se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora alguno dirá, pero Pastor Bor, ¿por qué es que Elena G. de White, si tiene esta interpretación, por qué razón es que ella nunca cita los versículos? ¿Por qué ni siquiera usa la terminología? Es que ni las palabras las usa. ¿Por qué es que ella describe los eventos sin usar las palabras simbólicas? Le voy a explicar. Porque en nuestra iglesia, alrededor del tiempo de los 1870, el editor de la revista adventista del Review and Herald era Uriah Smith. Y Uriah Smith, en esa década de los 70, cambió la interpretación de la iglesia adventista del Rey del Norte. Empezó a enseñar de que el Rey del Norte no era Roma religiosa, sino que era Turquía, que no cuadra con Daniel 11. Y el esposo de Elena G. de White, Jaime White, él decía, no es Turquía, es Roma religiosa, siguiendo la secuencia de los reinos en todos los capítulos. Queda claro de que el rey del norte es el mismo cuerno pequeño, es Roma papal. Y Jaime White y Uriah Smith se pusieron a pelear y estaban dividiendo la iglesia. Ahora, la hermana White sabía que esa profecía no era verdad presente para esa época, porque estaba lejos de los eventos que estamos viendo cumplirse en el mundo hoy. Esta profecía sí es verdad presente para ahora, pero en esa época no. En esa época, hace 120 años, hace 130 años, en realidad no era vital definir en ese momento quién era el rey del norte y dividir a la iglesia. Así que Elena G. de White dijo, voy a ser sabia. En vez de tomar la parte de mi esposo y que todo el mundo diga, claro, es el esposo. Porque ella sabía que el esposo tenía razón.
Y ella dice, lo que voy a hacer es describir lo que dicen esos versículos sin usar la terminología. Y algún día alguien inteligente va a descubrir lo que hice. Y quiero decirles, yo no soy el único que lo he descubierto. Pero mis hermanos y hermanas, estas no son cosas que nosotros podemos descubrir nada más leyendo someramente la Escritura. Por eso les digo, la televisión ha arruinado en gran medida nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, de pensar estructuralmente. Ya no lo hacemos, porque todo lo queremos digerido. Queremos ahí sentarnos a ver la telenovela, todo está ahí superficial. Y hemos dejado de razonar, de pensar, de luchar con los grandes problemas que presentan las profecías y las Escrituras. Yo pienso que puedo regañarlos porque esta noche es mi última noche. Ahora escuchen bien. Algunas personas preguntan, Pastor, ¿por qué Ellen G. de White no menciona a Islam en las profecías? Porque hoy en día hay algunos en la iglesia adventista que están encontrando a Islam. Inclusive hay un teólogo famoso de la iglesia adventista que está diciendo que el cuerno pequeño es Islam. Y bien famoso, no voy a mencionar su nombre porque esto va a salir al aire. Pero está diciendo que el cuerno pequeño es Islam. Porque como los musulmanes están en las profecías, están en la historia ahora, en las noticias, tiene que estar en la Biblia. Lo mismo hizo Uriah Smith en la década de los 1870, como Turquía estaba en las noticias, dice, hay que conseguir a Turquía. ¿Cuántas veces menciona Ellen G. de White a los musulmanes como cumplimiento profético en la última mitad del conflicto de los siglos? Ni una sola vez. Ahora, yo creo que lo que está pasando con los musulmanes puede precipitar el cumplimiento de profecías bíblicas, pero no es el cumplimiento de una profecía bíblica. ¿Me estoy explicando? Es decir, puede ser funcional en llevar a cumplir profecías bíblicas, pero no es el cumplimiento de una profecía bíblica. Yo les voy a decir, hay 3 razones por las cuales yo creo que se ha levantado Islam para cumplir profecías bíblicas. Número 1, porque Satanás quiere poco a poco que la gente pierda sus libertades en este país. Porque él sabe que no puede quitar la libertad de la noche a la mañana. Y no voy a describir cómo poco a poco hemos ido perdiendo nuestras libertades. No radicalmente, pero poco a poco. Y va a ser muy fácil algún día usar todas estas, la ley patriota y todas estas cosas, como una excusa para que nosotros seamos echados en la cárcel y no podamos tener un abogado, ni nos digan de qué nos están acusando. Y para que puedan escuchar nuestras conversaciones telefónicas. ¿Me estoy explicando? Primera razón, para perder las libertades poco a poco. Segundo, para traer a los Estados Unidos a la prominencia a nivel global. Porque eso es lo que Apocalipsis 13 dice que tiene que pasar. Los Estados Unidos tiene que, como decimos en inglés, flex its muscles. Porque es el país, es el poder prominente en Apocalipsis 13, unido con Roma papal. Y en tercer lugar, fíjense qué sabio es el diablo. El diablo yo creo se va a morir por trasnochado. Por estudiar las Sagradas Escrituras. Porque él estudia las profecías para ver cómo contrarrestar las profecías como las presenta Dios en la Biblia. ¿Saben ustedes que hoy en día la mayoría de las iglesias están mirando al Medio Oriente para el cumplimiento de las profecías? Irak, Afganistán, los palestinos, Israel, que se va a reconstruir el templo. Y todos están mirando allá. Y mientras tanto las profecías se están cumpliendo con Roma y con los Estados Unidos y nadie lo ve porque la gente está mirando a donde no es. Así que Islam es funcional en el cumplimiento de las profecías bíblicas. No cabe duda, pero no es el cumplimiento específico de alguna profecía bíblica. ¿Les ha quedado claro lo que estudiamos esta noche? Es sencillo, no es complicado. Mis hermanos y hermanas, apreciadas visitas, necesitamos, por el poder de Dios, sentarnos a estudiar las Escrituras profundamente
con oración. No conformarnos con lo superficial. No venimos a la iglesia a que nos entretengan o a gozar. Hoy en día esa es la moda en la iglesia. Ay, que me den mucha música y muchos adornos y muchas cosas. Creo en la música, gloria a Dios, es un apoyo. Pero nunca sustituyamos los adornos por el mensaje. Estamos viviendo en tiempos tremendos. Y ojalá que Dios nos ayude a entender estas profecías y que estemos en el lado correcto en el gran conflicto.